¿ok? Entonces, para que vayan ustedes apuntando ese detalle. Ok, entonces en el caso de Guatemala también hay corte de apelaciones, pero solo conoce apelaciones. Y luego, viendo siempre para abajo, en la grada menor, aparecen los juzgados o los tribunales de primera instancia, igual que en Estados Unidos. Y en Guatemala existen otros que son menores, que tal vez a esto se refiere estos agencies, various agencies. Dice, while not an actual division of the trial court, no conocen como por primera vez un caso, sino que a nivel administrativo pienso yo que pudiera ser este tipo de facultades que ejercen las agencias a nivel del organismo judicial en Estados Unidos. En Guatemala existen unos juzgados menores que reciben el nombre de juzgados de paz. Diferencia entre juzgados de paz y de primera instancia, pues es bien básico. En el caso de Guatemala, los juzgados de paz van a conocer montos de ínfima y menor cuantía, o sea, cuando lo reclamado no sea tanto en cuanto al dinero, al valor monetario, y esa es una de las características. Y en el caso de primera instancia, conoce de menor y mayor cuantía. Esa es una de las características de estos dos tipos de tribunales en Guatemala. Y en el caso, otra de las diferencias que podemos definir dentro de estos dos juzgados es que el juzgado de paz está asentado en las cabeceras municipales, mientras que los juzgados de primera instancia están asentados en las cabeceras departamentales. Entonces, eso sería más que todo, y aquí aprovecho para ir avanzando en el otro tema, que también les va a aparecer una guía de estudio sobre ese tema. Ok, veamos ahí, dice, the next page contains a diagram illustrated the various levels of the New Hampshire court system. In the New Hampshire, the Supreme Court also reviews the decisions of many administrative agencies. Entonces, sí, las agencias son oficinas del gobierno que pertenecen al organismo ejecutivo. Tal y como lo habíamos dicho, ejercen actividades administrativas del Estado. Ok, vamos entonces, este es el esquema del sistema de cortes interno de New Hampshire. Entonces tenemos probate court, here cases involving wills, trusts, estates, guardianship and more, que serían los tribunales de familia. District court, here civil cases involving $25,000 or less. Small claims cases from $5,000 or less. Less serious criminal cases, juvenile cases, and more. Superior court, here's cases involving serious crimes, lawsuits involving more than $1,500, all equity matters, and more. And administrative agencies, aquí definitivamente sí a eso están refiriéndose con agencies. Numerous agencies oversees various departments and hold hearings which resemble court proceedings. Entonces sería los que tienen como a su cargo el análisis jurídico dentro de las agencias. Esas son las funciones que ejercen las agencias administrativas en el caso, estatales, ¿verdad? Del Estado. Viene ahora sobre la selección de los jueces de las cortes estatales, ¿verdad? Judges in state courts are chosen in a variety of different ways. In some states, they are elected. In other states, they are appointed by the governor. Such appointments may require approval by the legislature or by a judicial nominating commission. In New Hampshire, the governor nominates a judge and the executive council confirms the judge. The executive council is made up of 5 elected representatives from each of 5 districts in New Hampshire. Entonces, en cuanto a la selección de jueces estatales, cada estado tiene su propio procedimiento. En síntesis, en unos estados los nombra el gobernador,
y luego tienen que tener el aval del Congreso internamente en el estado. En el caso concreto de New Hampshire, tenemos aquí el gobernador propone a los jueces, pero el Consejo Ejecutivo los confirma, ¿verdad? Entonces aquí dice cuál es el Consejo Ejecutivo, quiénes lo conforman, y está conformado en este caso por 5 representantes de cada uno de los distritos que conforman New Hampshire. Vamos ahora a las Cortes Federales, al sistema de Cortes Federales. Hoy sí voy a pedir ayuda. Andrea Cárdenas, me va a hacer favor de leer la letra B. Ok, go ahead. Andreita, ¿está por ahí? Okay, ahorita voy. Muy bien. The Federal Court System, Article 3 of the United States Constitution establishes the judicial branch as one of the 3 separate and distinct branches of the federal government. The other 2 are the legislative and executive branches, through fair and impartial judgment. The federal courts interpret and apply the law to resolve disputes. The courts do not make the law. That is the responsibility of Congress, nor do the courts have the power to enforce the law. That is the role of the President and the many executive branch departments and agencies. The only court that is specifically mentioned in the United States Constitution is the United States Supreme Court. Article 3. One of the Constitution gives Congress the power to create inferior courts, as the Congress may, from time to time, ordain and establish. Based on this authority, Congress has created the United States District Courts and the United States Courts of Appeal System. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Entonces, si ven ustedes, el sistema de cortes federales es un poco diferente al estatal, ¿verdad? Entonces, el nivel de cortes federales, pues sí, tiene injerencia en todo el territorio de Estados Unidos, ¿verdad? Se asienta en diferentes estados, pero conoce casos que de acuerdo a las leyes federales deba conocer. Entonces, veamos ahí, se supone que la Corte Suprema de Estados Unidos es la corte más importante jerárquicamente hablando. Primero, porque está a nivel ya federal. ¿Okay? La creación de cortes federales va a estar de acuerdo siempre a el organismo judicial buscando el respaldo del organismo legislativo. ¿Okay? Entonces veamos ahí, dice, number 1, the various levels of federal court system. Just like the state court system, there are 3 basic levels of courts in the federal system. They are the United States District Courts, the United States Courts of Appeals, and the United States Supreme Court. Entonces, esos son los 3 tipos de cortes federales. Primero la de distrito, luego la de apelaciones y por último la Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a ir uno por uno. Dice, the United States District Courts are the trial courts, o sea, funcionan como tribunal de primera instancia of the federal court system within limits set by Congress and the Constitution. The district courts can hear nearly all categories of federal cases, including both civil and criminal matters. O sea, una corte de distrito puede conocer tanto asuntos civiles como criminales. En el aspecto criminal que ellos mencionan aquí es referido a derecho penal. O sea, conoce lo relacionado con delitos y faltas. There are 94 federal judicial districts, including at least 1 district in each state. The District of Columbia and Puerto Rico. The United States District Court for the District of New Hampshire is located in Concord, New Hampshire. Entonces, si se dan cuenta, este dato es muy importante. Las cortes federales están en todos los estados. Entonces, por lo menos debe de haber una en cada distrito de cada estado. Y además ellos crearon el Distrito de Columbia y de Puerto Rico.
The United States Courts of Appeal are intermediate appellate courts. Entonces, estas cortes son las que funcionan a nivel como, para ponerle un parecido, como las Middle Court of Appeals, pero se le da únicamente la facultad de conocer apelaciones. Vean, ahí dice, the United States Courts of Appeal are intermediate appellate courts. The country is divided geographically into circuits. New Hampshire is located within the first circuit. Some appeals from the United States District Court for the District of New Hampshire are heard at a first circuit in Boston, Massachusetts. Also in the first circuit are Maine, Rhode Island, Massachusetts, and Puerto Rico. The United States Supreme Court, estos ya son a nivel federal, ahí se recuerdan. This is the highest court in the country. The United States Supreme Court consists of the Chief Justice. Cuando dice Chief Justice, justices son el equivalente a magistrados. Ojo con eso, ¿verdad? Un justice o un Chief Justice se refiere a un magistrado en el caso de Guatemala. Y un judge es juez, ¿verdad? Tiene menor rango. Entonces, regresando, dice, the United States Supreme Court consists of the Chief Justice of the United States and 8 associate justices. El Chief Justice sería lo que es el presidente del organismo judicial en Guatemala. Y los associate justice, el resto de magistrados. At its discretion and within certain guidelines established by Congress, the Supreme Court each year hears a limited number of the cases it is asked to decide. Those cases may begin in the federal or state courts, and they usually involve important questions about a constitution or federal law. En el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, no va a conocer todo tipo de casos. Va a conocer solo los casos de alto impacto y que de alguna manera están ya fuera del conocimiento de apelaciones. Veamos ahí cómo se seleccionan a los jueces federales. Dice, the justices of the Supreme Court, judges of the Courts of Appeals, and the district courts are appointed under Article 3 of the Constitution by the President of the United States with the advice and consent of the Senate. Article 3, judges are appointed for life. Esto es algo muy importante y que hace totalmente la diferencia de lo que pasa en Guatemala. En el caso de la selección de jueces federales, tanto el que va a la Corte Suprema como los que van a las Cortes de Apelaciones y de Distrito, pero que son federales, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, es el presidente de Estados Unidos el que los selecciona, pero va a buscar asesoría y consentimiento de parte del Senado. Pero en realidad él es el que los va a proponer y él es el que tiene la última palabra para elegir, siempre respetando la posición y la postura del Senado estadounidense. Otra de las características es que es un puesto o es un cargo que se obtiene de por vida, a menos que el magistrado o el juez federal padezca de alguna enfermedad grave que le impida continuar con sus funciones acá, entonces ya se retira, ya se jubila. Si no, puede llegar hasta viejito y si tiene sus 5 sentidos, ahí se morirá. Cosa que en Guatemala no sucede así, ¿verdad? Aquí tenemos periodos de 4 años, de 5 años y se deben de respetar. Incluso en el caso de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, que digamos que son los más altos a nivel jerárquico en el sistema judicial guatemalteco, llega a ser presidente. Internamente eligen a uno, pero de acuerdo a las reglas para llegar a ser presidente de cada una de estas cortes, debe de respetarse la edad. Entonces, el mayor va a ser el que primero esté. Y luego votan y todo, y le tocaría estar al siguiente en edad.
para que eso sea rotativo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Estados Unidos, como ellos sí tienen cortes federales, en nuestro caso no, el sistema judicial guatemalteco es único. No tenemos estatales y federales. Primero, porque no tenemos estados, sino que tenemos departamentos. Y segundo, porque nuestro sistema jurídico no es igual al de Estados Unidos, ¿verdad? En un sistema federal ya sabemos que existen dos tipos de sistemas dentro de un mismo país, como lo es el federal y el estatal. Y esto aplica no solo para el nivel de justicia, sino que a nivel de organización interna, como lo es el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, veamos en la letra C, dice, when a case is heard in state versus federal court. Entonces, aquí cualquiera puede decir, mire, entonces, si hay dos sistemas, ¿quién va a conocer? ¿El sistema federal o el sistema estatal? Entonces, las leyes son las que tienen que definir qué casos va a conocer lo estatal y qué casos va a conocer las Cortes Federales. Entonces dice aquí, federal courts are only allowed to hear certain cases according to the United States Constitution. The following are few examples of the kinds of cases that might end up in federal court. First, cases arising under the United States Constitution, federal laws, and treaties. Second, cases affecting ambassadors, other public ministers, and consuls. And third, controversies to which the states is a party. And the last one, we have controversies between two or more states or between citizens of different states involving more than $75,000. Entonces, estos cuatro casos son conocidos exclusivamente por cortes federales. Primero, los casos que deben de verificar el cumplimiento de la Constitución de Estados Unidos, de las leyes federales y de los tratados internacionales. Segundo, de los casos que afecten a embajadores, ministros públicos y cónsules. Tercero, controversias entre estados y en donde Estados Unidos es parte de esa controversia. Y cuarto, controversias entre dos o más estados o entre ciudadanos de diferentes estados. Y donde esté en juego o en disputa la cantidad de $75,000 o más dólares, ¿ok? Entonces, estos serían los cuatro casos principales en donde es la Corte Federal la que debe conocer ese tipo de situaciones. Hasta aquí, jóvenes, vamos bien. No sé si hay alguna duda en cuanto a la organización interna de Estados Unidos y de Guatemala. ¿No? Vamos bien. Vamos bien, ok. Number 3, we have the role of trial and appellate courts. Entonces, ya, regresando, de trial court, ya dijimos que es de primera instancia. ¿Cuál va a ser la función, entonces, de un tribunal de primera instancia y de una corte de apelaciones? A state court system and the federal court system are made up of both trial courts and appellate courts. Each type of court plays an important but different role in the judicial system. A trial courts. A trial court is where a case begins. Both sides usually present evidence, most often by having witnesses testify. Either a judge or a jury can decide a case. Entonces, en el caso de los tribunales de primera instancia, ya dijimos, se llaman de primera instancia porque va a ser la primera vez que se pone como en conocimiento de un juez un caso. Es la primera vez que se va a demandar, ¿ok? Ambas partes, tanto demandado como demandante, deben de ofrecer sus pruebas. Eso es lo que para el sistema estadounidense ellos manejan más la palabra evidencia. Para nuestro sistema judicial, nosotros utilizamos en Guatemala la palabra prueba, pero prueba y evidencia son exactamente lo mismo. Entonces, dentro de los tipos de pruebas, existen muchos. Aquí hacen referencia únicamente a la prueba testimonial, pero no solo la prueba testimonial existe. Aquí en Guatemala podemos mencionar la prueba de testigos, la prueba de declaración de parte,
Luego tenemos la prueba científica, ¿verdad? Por mencionarles algunas. Documentos son otras pruebas. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Dice appellate courts. After a trial court has finished with a case, one party may not be happy with the results. Eso es típico, ¿verdad? Esta corte de apelaciones a nivel estatal entra a conocer un caso después de que el tribunal de primera instancia emitió su sentencia. Cuando las partes son notificadas de la resolución final del proceso, o sea, de la sentencia, recuérdense que la notificación es cuando le llegan a entregar oficialmente de parte del juzgado a cada una de las partes cuál fue la resolución del juez. Esa es la notificación. Notificación viene de la palabra noticia y es llevar noticias por parte del tribunal hacia las partes del proceso. Entonces, cuando ya están debidamente notificados, resulta de que la ley dice, bueno, van a tener un plazo para que ustedes puedan decidir si apelan o no apelan la sentencia. En el caso de Guatemala, esos son 15 días. A partir de que uno recibe la notificación de la sentencia. Cualquiera de las partes puede apelar. Y la apelación es exclusivamente cuando uno está en contra de la resolución del juez. Uno presenta su petición de apelación. Yo creo que por ahí voy a salirme un ratito de este. No sé si... Regina, ¿me quería decir algo? Sí, ¿cómo dijo que se llamaba en Guatemala? ¿Apelación? No. Sí. Ok. Ok. Sí, es la apelación Sí, dijo también. otro nombre. También es apelación. No sé qué Sí, otro no me nombre. acuerdo qué dijo. Ay, juela. Ustedes deben de agarrarme. Ahorita, Lick, cállese. Bueno, tal vez ahorita que retome el tema, mira qué palabra dije diferente y me dice. Tal vez estábamos hablando de las pruebas, evidencia y pruebas. No creo que era después, pero era relacionado con la apelación. Pero la cosa es que se trabó al menos en mi teléfono se trabó el audio y entonces no escuché. Ay, no puede ser. Bueno, en cuanto a las cortes de apelaciones, les indiqué que en el caso de Guatemala, esta va a proceder después de la sentencia y la notificación de la sentencia de primera instancia. Y cualquiera de las partes puede interponer una apelación. Una apelación va a ser una solicitud que presenta la parte que está en desacuerdo con la sentencia y la presenta ante el juez que emitió la sentencia en primera instancia. ¿Por qué ahí? Porque de acuerdo al procedimiento interno en Guatemala, se presenta ante el tribunal de primera instancia y el tribunal de primera instancia inmediatamente le da trámite y la eleva, dice la ley, pero no, la eleva no quiere decir, yo lo voy a subir, ¿va? No, sino que la eleva es que la traslada a el tribunal o la corte de apelaciones. Y ahí la corte de apelaciones recibe el expediente que trasladó el tribunal de primera instancia y revisa. Lo primero que va a hacer es una revisión del caso y un análisis de la sentencia que emitió ya el tribunal de primera instancia. Esa es la función de la Corte de Apelaciones. Una revisión total del expediente para poder verificar. ¿Alguien levantó su manita? Sí, yo, licenciada, digamos, ¿qué función tendría el de primera instancia para pasar primero por ahí y que no lo envíen directo a apelaciones? Sí, de acuerdo al procedimiento interno, así estipula la ley que debe de realizarse. El último en conocer y en emitir sentencia fue el tribunal de primera instancia. Y por eso mismo la ley le dejó como que la facultad de recibir nada más la apelación. Si no hay solicitud de apelación, no puede llegar a pedir nada el peticionario al juzgado o a la corte de apelaciones. ¿Por qué?
porque ahí no está el expediente. Mientras si lo pide en el tribunal de primera instancia, lo que sucede es, le da trámite el tribunal a la apelación y con todo y el expediente, ¿verdad?, que ya tuvo a la vista y que conoció el juez de primera instancia, lo traslada, no solo la petición de apelación, sino que todo el expediente se traslada a la Corte de Apelaciones. Y la Corte ya comienza su proceso interno de revisión. ¿Okay? Así es como funcionan las apelaciones. No sé si contesté tu pregunta, Marilyn. Sí, muchas gracias, licenciada. Bien, entonces, esto es en cuanto a las apelaciones. Veamos cómo sucede en el caso de Estados Unidos. Dice, in that case, one party may attempt to appeal the decision. Appeals are generally heard before a panel of justices. Ojo con esto, también pasa en el caso de Guatemala. Las apelaciones las conocen los que conforman la Corte de Apelaciones. Y los que conforman la Corte de Apelaciones tienen la jerarquía mayor a los jueces de primera instancia. Entonces, por eso se denominan magistrados. Miren, ya no dicen judges, dicen justices. Y luego dice a panel of justices. O sea, también es un tribunal colegiado. The number of justices on an appellate court in the state court system may vary from state to state, but it is usually odd in number in order to avoid tie votes. Entonces, normalmente hacen ver aquí que en el sistema estatal, la Corte de Apelaciones, primero, es un órgano colegiado. Segundo, el número de magistrados por cada Corte de Apelaciones en Estados Unidos puede variar. Sin embargo, debe de ser de un número impar. Y esto precisamente por los votos que se requieren para aprobar o improbar algún tipo de decisión interna. For example, the New Hampshire Supreme Court is composed of 5 justices. Entonces, como ven, debe de ser preferiblemente un número impar. Y el número lo determina cada estado en cuanto a la conformación de las cortes de apelaciones. Luego tenemos ahí appellate courts differ from trial courts in that witnesses do not testify and new evidence cannot be presented. Esto sucede también en Guatemala. La función principal de una corte de apelaciones no va a ser recabar pruebas nuevas, no, para nada. Sin embargo, lo único diferente que pasa en una corte de apelaciones en Guatemala es que en Guatemala se pueden poner a la vista otras pruebas si ¿cómo es la palabra? Protestar. Si se protestó la prueba en primera instancia. Por ejemplo, ¿qué es eso de protestó? No es de alegar, ¿verdad? Bueno, de alguna manera es alegar, pero cuando uno dice se protestó la prueba en primera instancia, o sea, esa palabra de protestó, es que el tribunal no la tomó en cuenta y la hizo caso omiso, el tribunal de primera instancia, y no la tomó en cuenta para resolver el caso. Entonces la parte indica, señor juez, yo protesto esta prueba, que por favor conste en autos. ¿Qué es eso? Que conste dentro del expediente que la prueba fue ofrecida y que no fue aceptada por el tribunal de primera instancia, pero al momento que yo la estoy protestando, esa protesta me hace a mí permisible echar mano de esa prueba que no se usó en primera instancia porque el juez de primera instancia no quiso, y yo sí la pueda utilizar en segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones. Entonces, aquí hasta el momento en lo que vamos de la explicación, no hablan de una primera, de una segunda instancia. ¿Se dan cuenta? En el caso de Estados Unidos, sin embargo, en el sistema judicial guatemalteco sí se habla de primera y segunda instancia. En el caso de Guatemala, concretamente, existen solamente 2 instancias para conocer un mismo proceso.
la primera instancia que la conoce o un juzgado de paz o un juzgado de primera instancia. Y la segunda instancia es la apelación. Cuando sale de apelación, o sea, ¿qué me refiero de cuando sale de apelación? Cuando termina el proceso de análisis que hace una corte de apelaciones, vuelve a emitir una resolución. La resolución de una corte de apelaciones va a ser confirmar la sentencia en primera instancia o cambiar la sentencia parcialmente o totalmente. Y para lo cual, para hacerlo efectivo, esta corte de apelaciones le manda o le obliga al tribunal menor para que emita nuevamente una sentencia en el sentido que la corte de apelaciones indica, para hacerlo válido. Y ahí es cuando termina esta función de la corte de apelaciones. ¿Ok?